Bueno, en este videito vamos a resolver el ejercicio, ya les digo, si no me equivoco, 22 de la guía, ¿sí? Que nos dice que se tienen dos recipientes de 1 litro cada uno contiene nitrógeno y el otro hexafluoruro de azufre, ambos a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Compare ambos sistemas respecto a cantidad de moléculas, densidad, energía cinética promedio de las moléculas y velocidad de fusión a través de un pequeño orificio. Bien, fíjense que voy a escribir entonces, este es el ejercicio 22. Digamos que tenemos dos recipientes, uno tiene nitrógeno, el otro tiene hexafluoruro de azufre. Ambos presentan 1 litro, una atmósfera y 0 grados Celsius, que es igual a 273 Kelvin. Y nos preguntan una serie de cuestiones. Bueno, lo vamos a ir haciendo más así. Nos preguntan sobre la densidad. Vale. Primero nos preguntan sobre el número de moléculas, ¿sí? Que lo podemos calcular utilizando el número de moles. Nos preguntan sobre la densidad. Nos preguntan sobre la energía cinética promedio. Y por último nos preguntan sobre, en este ejercicio, la velocidad de fusión a través de un pequeño orificio, ¿sí? Bien. Fíjense que podemos hacer un análisis cualitativo, ¿sí? Antes de hacer ningún cálculo. Y vamos a ver que, por ejemplo, si para responder el inciso I calculamos el número de moléculas, por ejemplo, en el recipiente que tiene nitrógeno, a este lo podemos despejar de la ley de los gases ideales y será P por B dividido la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿sí? Y por supuesto va a ser lo mismo, ¿sí? Para el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Entonces, fíjense que sin hacer ningún cálculo, si ambos tienen el mismo volumen, misma presión y misma temperatura, puedo ya decir que el número de moléculas de nitrógeno va a ser igual al número de moléculas de hexafluoruro de azufre, ¿sí? Podemos calcularlo para que nos quede el dato, pero fíjense que podemos hacer una estimación eh, de respecto a esta comparación, ¿sí? Yo hice este cálculo y me dio que en cada recipiente hay 4,46 por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Pero lo más importante es que mirando a la ecuación de los gases ideales, podemos ver que el número de moléculas es igual, ¿sí? Bien, respecto a la densidad, sabemos que la densidad de un gas puede describirse como la presión multiplicada por el peso molar de ese gas, dividido la constante de los gases ideales y dividido la temperatura. Bien, nuevamente aquí bueno, voy a escribir los pesos molares de cada una de estas moléculas. Este es 28 gramos por mol y esta tiene un peso molar de 146 gramos por mol. Pero ya vemos que si ambos tienen la misma presión y la misma temperatura, ¿sí? Que fue lo que nos dijeron en el enunciado, ¿sí? Vemos que la densidad de cada gas va a depender del peso molar, por lo cual ya podemos estimar que la densidad del hexafluoruro de azufre va a ser mayor a la densidad del nitrógeno, ¿sí? Vamos a llevar a cabo el cálculo. En este caso, bueno, tenemos una atmósfera por el peso molar, que es 28 gramos por mol a la menos 1, dividido, bueno, la constante de los gases ideales, que no escribo sus unidades porque se me hace un poco largo, dividido la temperatura, ¿sí? En este caso, bueno, lo voy a escribir acá, la densidad del nitrógeno me dio, en estas condiciones de presión y temperatura, 1,25 gramos sobre litro, y la densidad que, por supuesto, es el mismo procedimiento del hexafluoruro de azufre, me dio 6,52 gramos por litro. Entonces vemos que cuando hacemos los cálculos, por supuesto, en base a mirar la expresión matemática, podemos ya hacer alguna estimación de estos datos, ¿sí? Bien, respecto a la energía cinética promedio, sabemos que a partir del modelo de cinético de los gases, surge una expresión de que la energía cinética promedio es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura.
Por lo cual, si ambos sistemas están a la misma temperatura, podemos decir que la energía cinética promedio de las moléculas de nitrógeno va a ser igual a la energía cinética promedio del hexafluoruro de azufre. ¿Estamos? Sí, entonces para esto no hace falta que haga ningún cálculo porque mirando esta fórmula, la energía cinética promedio de las moléculas, pero la promedio, ¿no? Depende solamente de la temperatura, ¿sí? Entonces respondimos el inciso I, el 2I, el 3I. Y por último nos preguntan acerca de la velocidad de efusión, ¿sí? Bueno, la ley de Graham dice que la velocidad de efusión es proporcional a la inversa del cuadrado del peso molar. ¿Estamos? Eso quiere decir que aquel compuesto que presente un mayor peso molar presentará menor velocidad de fusión. Entonces, en este caso, podemos entonces estimar que la velocidad de efusión del hexafluoruro de azufre, ¿sí? Al tener un mayor peso molar, ¿sí? Que lo dejamos escrito acá arriba, será entonces menor que la velocidad de efusión del nitrógeno, ¿sí? Y bueno, con esto hemos resuelto el ejercicio 22.